Soy Clara, tengo 78 años y a lo largo de mi vida, he sido una mujer reservada, de pocas palabras. De esas que ante las dificultades, bajan la cabeza y aprietan los dientes sin quejas. Nunca aprendí a expresar mis sentimientos, ni mucho menos a confesar mis secretos. En el pueblo donde nací, las mujeres aprendíamos a guardar silencio antes que a dar nuestros primeros pasos. Los hombres, en cambio, siempre alzaban la voz. Así fue siempre, y una se acostumbraba. Por eso nunca le conté a nadie lo que hoy voy a revelar. Lo he mantenido oculto como una espina clavada profundamente bajo la piel, de esas que no se ven, pero que duelen con cada respiración profunda. Sin embargo, hace unos días, mientras mi bisnieta jugaba feliz en la sala con su muñeca, la vi correr descalza, riendo con una alegría genuina y despreocupada. En ese instante sentí como si el tiempo se hubiera detenido y retrocedido, pero luego, de pronto, una profunda angustia y una tristeza inconmensurable me invadieron, como si alguien hubiera abierto de golpe una puerta en lo más profundo de mi ser. En ese instante comprendí que no podía guardar silencio por más tiempo, ya que la experiencia que había vivido no podía ser un secreto guardado solo por mí. El silencio favorece al perpetrador, mientras que consume internamente a la persona que lo mantiene. Crecí en un hogar que superficialmente parecía apacible, una modesta vivienda con un patio de tierra, donde las gallinas deambulaban libremente por las mañanas y una parra de uvas que mi madre mimaba con esmero. La cocina, con su fogón de leña, emanaba el aroma inconfundible del café quemado y el pan del día anterior. Mi madre, Aurora, era una mujer silenciosa, de manos rugosas y mirada melancólica. Mi padre, Rogelio, era un hombre muy respetado en el pueblo por su arduo trabajo, nunca faltaba a misa y siempre saludaba con un apretón de manos firme. Nadie sospechaba nada, nadie podía siquiera intuir. Yo tampoco lo sospeché al principio. Cuando era pequeña, lo veía con los ojos que solo una hija puede tener para su padre, considerándolo el centro del universo, mi protector, aquel que todo lo sabe. Pero ignoraba que él también sería quien me destrozaría por dentro. A medida que el tiempo transcurría, comenzó con insinuaciones sutiles, expresadas con palabras amables y gestos aparentemente cariñosos, involucrándome en juegos que en realidad escondían algo más. Hasta que un día, pronunció aquellas palabras que se grabarían para siempre en mi memoria. «Es nuestra hora», dijo. Yo tendría alrededor de 6 años cuando escuché esa frase por primera vez. Mi madre ya dormía, y la casa, sumida en el silencio de la noche, se sentía densa, como si el aire fuera espeso. Él me despertó tocándome el hombro y aún medio dormida, pensé que algo malo había ocurrido. Pero él sonrió, se sentó en el borde de la cama y me lo dijo: «Es nuestra hora, mi reina». Lo dijo como si fuera algo bueno, como si fuera un privilegio. Yo, sin entender nada, solo asentí. A partir de entonces, cada vez que todos dormían, él venía. A veces solo se sentaba y me hablaba en voz baja. Otras veces me pedía que le acariciara el pelo, me aseguraba que no tuviera miedo y que aquello era un secreto entre nosotros. Me rogaba que no se lo contara a nadie, porque nadie lo comprendería, decía. Así fue como mi vida se partió en 2 mitades opuestas, una, la del día, que era la niña que iba a la escuela, colaboraba en las tareas domésticas, y a veces reía, aunque sin alegría genuina, y la otra, la de la noche, una niña silenciosa que se quedaba inmóvil en la cama, mirando el techo y contando las grietas para evitar romper a llorar, para no experimentar el dolor. Nunca le conté a nadie esta doble vida, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo expresar con palabras lo que sentía. Además, ¿quién me habría creído? Mi padre era un hombre respetable, que ayudaba al cura, prestaba dinero sin cobrar intereses, y reparaba los techos de las vecinas. Yo, en cambio, era solo una niña con ojos grandes y muchas preguntas que guardaba para mí. Con el tiempo aprendí a predecir sus movimientos. Reconocía el sonido específico de su cinturón al ser colgado en la silla, el crujido de la tabla suelta en el pasillo, y el suspiro que soltaba antes de abrir la puerta de mi habitación. Me entrené para permanecer inmóvil,
cerraba los ojos con fuerza y apretaba los puños con la esperanza de que todo pasara rápido, porque si lloraba, se enfadaba, y si me resistía, se quedaba más tiempo. Entonces cerraba los ojos y simulaba estar profundamente dormida, fingiendo que no sentía las punzadas de dolor, negando que fuera yo, mi cuerpo, quien sufría esa situación. Los años transcurrieron y a duras penas fui creciendo. Mientras otras niñas imaginaban un futuro como maestras o enfermeras, yo solo anhelaba desesperadamente dejar de sentir pavor cuando el sol comenzaba a esconderse. Caminaba a la escuela con la mirada fija en el suelo, evitando cualquier contacto visual con mis compañeros. Aunque tenía algunas amigas, mantenía una distancia prudente sin permitir que nadie se acercara demasiado. Me transformé en una sombra, una presencia casi invisible, apenas tolerada, pero por dentro un grito desgarrador resonaba constantemente. Sin embargo, ese grito nunca se materializaba, permanecía aprisionado entre mis dientes, encajado entre mis costillas, ahogado en los días repetitivos que se asemejaban a un castigo interminable. Recuerdo vívidamente una tarde cuando tenía alrededor de 9 años, en la que una maestra, con ojos amables y un aroma a perfume económico y tiza, me preguntó si todo marchaba bien en casa. Sentí que mi garganta se cerraba por la angustia y por un instante fugaz, creí que podría confesar lo que sentía. Pero la imagen de mi madre inundó mi mente, acompañada de la amenaza de lo que podría suceder si él se enteraba. Dominada por el miedo, respondí con un simple sí, mintiendo sin titubear. Esa mentira, perpetuada en el silencio, se convirtió en una carga pesada que arrastré durante años. Con el tiempo comprendí que mi madre guardaba un secreto, que su silencio no nacía de la ignorancia, sino del miedo, un miedo similar al mío. Recuerdo que en ocasiones, cuando él se mostraba excesivamente afectuoso conmigo en su presencia, sus ojos se oscurecían, desviaba la mirada y se refugiaba en la cocina o se ponía a lavar platos que ya estaban limpios. Nunca pronunció una palabra. Jamás me abrazó para preguntarme qué me sucedía, ni me defendió, aunque tampoco me culpó. No estoy segura de si esa actitud me brinda consuelo o me causa mayor dolor, pues una parte de mí aún la ama, aún la necesita, pero otra no puede perdonarla. Hace pocos días, como mencioné, observé a mi bisnieta jugando sola en la sala. Lucía un vestido celeste y una trenza que mi hija le había hecho esa mañana. Corría con una muñeca, imitando voces, riendo a carcajadas. En un instante se tumbó en el suelo boca arriba, y se quedó mirando el techo, tal como yo solía hacer a su edad. En ese momento sentí un vacío inmenso, como si el tiempo se hubiera comprimido y me mostrara a mí misma, tendida en la cama, aguardando que todo terminara. Mis manos comenzaron a temblar. Encerrada en el baño, rompí a llorar como no lo hacía desde mi niñez. Sentada en el frío suelo, supe que ya no podía seguir callando. El tiempo se me escapa, los años pesan sobre mis hombros, mis huesos crujen y mi memoria me traiciona, pero esta historia, esta herida, es nítida como el agua. No la revelo para despertar compasión ni para ser vista como víctima. La cuento porque quizás, solo quizás, exista otra mujer al otro lado de esta pantalla, silenciada, tocada en la oscuridad, seducida por palabras dulces que ocultaban puñales. A ti, hermana de dolor, te lo digo, no fuiste culpable, no eras tú la equivocada, no estás sola. Yo lo estuve toda mi vida, pero hoy, por fin, dejo de estarlo. Hoy hablo porque ya no le debo silencio a nadie. Aún recuerdo vívidamente una época en la que mi mundo conservaba colores, aunque ya comenzaban a desvanecerse. Yo tendría 5 o 6 años, y mi universo se limitaba a ese pequeño rincón de tierra donde vivíamos. La humilde casa de adobe con su techo de zinc que retumbaba como un tambor cuando caía la lluvia, se erigía solitaria al final de una calle empolvada en las afueras del pueblo. Mi madre, con gratitud, repetía que poseer una vivienda, por modesta que fuera y a pesar de las goteras, era una bendición. Mi padre, en cambio, expresaba su opinión de una manera diferente, al menos aquí nadie se entromete en lo que no le concierne. Solía concluir las conversaciones con una frase tajante, como si su voz fuera una piedra que sellara el fondo de un pozo.
Aunque yo era pequeño y no comprendía del todo sus palabras, sí percibía sensaciones, una atmósfera extraña en mi hogar, algo que no se mencionaba abiertamente. Mientras que en otras casas los niños jugaban libremente, gritaban, pedían golosinas y cantaban canciones, en la mía, bastaba con que mi padre frunciera el ceño para que el silencio, denso y opresivo, nos envolviera. Nunca levantaba la voz, pero su mirada, fría y penetrante, helaba la sangre. Todo debía estar siempre en perfecto orden, las cortinas cerradas, la mesa puesta puntualmente y los zapatos impecables junto a la puerta. Cuando algo no estaba en su sitio, mi madre fruncía los labios con fuerza y bajaba la mirada, un gesto que me enseñó a callar. Comprendí muy pronto que lo mejor era no preguntar, no cuestionar, no alzar la voz. Aprendí a moverme por los márgenes, como las hormigas que se pegan a la pared para evitar ser aplastadas. Desde la perspectiva del exterior, nuestra familia parecía normal. Mi padre, el capataz de una finca en las afueras del pueblo, se levantaba antes del amanecer con su sombrero desgastado y el machete a la cintura, y saludaba a los vecinos con una voz profunda y firme. Todos lo respetaban. Don Rogelio es un hombre serio y responsable, no se mete en chismes, comentaban. Mi madre, doña Aurora, era la mujer que nunca faltaba a la iglesia, que vendía tortillas hechas a mano y bordaba manteles para obtener un ingreso adicional. Nadie anticipaba nada, ni siquiera se sospechaba lo que sucedería, porque él, un hombre de trato amable y afable con todos, incluyendo a mí, mostraba un cariño que, según él mismo decía, era especial para mí, pero que en mi cuerpo y alma generaba un dolor sordo, una sensación de extrañeza, como si cargara con una culpa incomprensible. La vida se regía por una rutina. Él regresaba al hogar al caer la tarde, despojándose de las botas empolvadas, y se sentaba a la mesa a comer en silencio, siendo siempre atendido primero por mi madre, quien le preparaba las tortillas a la perfección. Yo, observándolo desde un rincón, esperaba una señal, una mirada que me indicara si ese día transcurriría con normalidad o si llegaría el momento temido. Lo más perturbador era la imprevisibilidad, no siempre ocurría por las noches. A veces, aprovechando la ausencia de mi madre, cuando iba al molino o a la tienda, me llamaba a su habitación. Otras veces me buscaba cuando me encontraba sola, lavando ropa en el lavadero trasero. Siempre pronunciaba las mismas palabras, un mantra: esto es solo entre nosotros. Sí. Es nuestra hora. Y esa frase, dicha con voz suave, con un tono que simulaba juego, se convirtió en la peor de mis sentencias. Un domingo, justo después de almorzar, fue la primera vez. Mi madre había ido a ver a la vecina que acababa de tener un bebé. Yo estaba jugando con piedras en el patio cuando él se acercó, me llamó y me pidió que entrara, diciéndome que tenía algo especial para mí. Inocente, pensé que se trataba de un dulce o un juguete. Recuerdo vívidamente el olor a tierra húmeda y a ropa recién lavada flotando en el aire esa tarde. Lo recuerdo cerrando la puerta con delicadeza, sin hacer ruido. Su voz sonaba como si me estuviera confiando un hermoso secreto, aunque en ese momento no entendía qué era. Me sentó en sus piernas, me acarició el cabello y me susurró que yo era su niña preferida, que aquello era un secreto entre los dos y que no debía contárselo a nadie, porque las mamás no comprendían esas cosas. Sentí confusión, una extraña sensación. No experimenté dolor físico, al menos no en ese momento, pero algo se rompió dentro de mí, algo que sabía, para siempre, ya no se podría arreglar. Después de esa primera vez, los encuentros se volvieron habituales. Él tenía una mentira preparada para que sus acciones parecieran algo común, parte de la vida diaria. Si mi madre se ausentaba, él se aseguraba de permanecer en la casa. Si yo dormía, me despertaba con delicadeza, como si fuera una muñeca muy preciada. Y siempre me repetía la misma frase: es nuestra hora. Al principio yo no entendía qué hacer, creía que quizás todas las niñas experimentaban lo mismo, que lo que él hacía era algo normal, pero una angustia creciente me oprimía el estómago. Me sentía impura, destrozada por dentro. Comencé a tener pesadillas y me orinaba en la cama. Mi madre me reprendía, diciéndome que ya era mayor para esas cosas,
pero nunca me preguntó cómo me sentía, ni percibió mis ojos hinchados, ni notó la forma en que me distanciaba cada vez que él se aproximaba en público. En la escuela, comencé a caminar encorvada, mirando siempre al suelo, sin querer que nadie me viera. Temía que alguien se percatara del sufrimiento que me consumía. Una vez, una maestra me preguntó si todo estaba bien en mi casa, pero no respondí. El terror me paralizó, impidiéndome articular palabra alguna. Las palabras eran débiles ante la fuerza del miedo que me atenazaba. Él, mi padre, me había repetido innumerables veces que si revelaba su secreto, mi madre se sumiría en una tristeza tan profunda que podría enfermar gravemente, él sería encarcelado y yo quedaría completamente sola, abandonada a mi suerte. Me había convencido de que yo era la responsable de su destino, haciéndome sentir culpable por sus acciones, como si sus pecados fueran también míos. Con tan solo 9 años, inexperta y apenas comprendiendo el mundo, le creí. El tiempo transcurrió y yo crecí, aprendiendo a ocultar mis verdaderos sentimientos. A los 9 años ya era experta en fingir, sonriendo falsamente ante las palabras de los demás, conteniendo las lágrimas ante el dolor, y mirando al cielo buscando consuelo en momentos de desesperación y sufrimiento. Hubo noches en las que oré con fervor, rogándole a Dios que mi padre muriera, para después sentirme consumida por la culpa al desear algo tan terrible. En la oscuridad me golpeaba en silencio, castigándome por esos pensamientos oscuros y prohibidos. Sin embargo, no anhelaba la venganza, solo deseaba paz, solo quería dormir sin miedo, solo quería ser una niña, pero en mi hogar, la infancia no tenía lugar. Con el paso del tiempo mi madre se había ido volviendo cada vez más distante, como si también se hubiera resignado a algo. Tal vez presentía, tal vez sospechaba, pero jamás pronunció una palabra, nunca me abrazó, nunca me sostuvo la mirada para preguntarme si necesitaba ayuda. Era como si todas estuviéramos atrapadas en una obra teatral, repitiendo guiones preestablecidos, sin posibilidad de improvisación, él el hombre respetado, ella, la esposa sumisa, yo, la hija obediente. Nadie se atrevía a romper el libreto, pues hacerlo significaba ser expulsado del escenario. Pero todo cambió abruptamente. Un día una vecina llegó a casa acompañada de su hija, quien tendría mi edad, quizás un año menos. Estábamos en el patio jugando con barro, riendo y ensuciando nuestros vestidos, cuando de pronto, la niña me dijo, mi papá me regaló una muñeca ayer. La miré asombrada y sin pensar, le pregunté, ¿el tuyo también te da cosas cuando te toca? Ella frunció el ceño. Como que cuando me toca, replicó. Me quedé helada sin saber qué responder. La niña me observó con extrañeza, luego se levantó y se marchó con su madre. Ese día, la verdad golpeó mi mente con una fuerza inusitada, comprendí que lo que vivía no era amor, sino algo oscuro y dañino, una invasión constante que no tenía nombre pero que me consumía lentamente. En ese instante una pequeña llama, temblorosa pero presente, se encendió en mi interior, una llama hecha de rabia, tristeza y un deseo desesperado de huir. Aunque aún no sabía cómo, por primera vez anhelé con todas mis fuerzas tener una voz para defenderme, el coraje para enfrentarlo y las alas para escapar. Después de aquella tarde de revelación, donde entendí por mí misma, sin que nadie me lo explicara, que los actos de mi padre eran anormales y perversos, mi mundo se transformó de manera incontrolable. Ya no era solo el terror a la noche o al sonido de sus pasos, sino la rabia silenciosa que comenzó a florecer dentro de mí, una mezcla espesa de confusión, vergüenza y dolor que se convirtió en una sombra inseparable. Con tan solo 9 años, sentía que cargaba un secreto tan pesado que si lo revelaba, el mundo se desplomaría a mi alrededor. Fue entonces cuando comencé a ver a mi padre con una mirada diferente, una mirada de profundo temor y desconfianza. Antes observaba sus acciones asociadas a su deber, aceptando ciegamente esa sumisión que nos inculcaban desde la infancia. Sin embargo, ahora lo veía con una profunda aversión, un asco que me corroía por dentro, aunque me esforzaba por ocultarlo para no desencadenar su ira. Comencé a evitar su mirada, procuraba no cruzarme con él en los pasillos,
fingía estar dormida cuando llegaba tarde, me ocultaba bajo las sábanas, como si eso pudiera resguardarme de sus manos. Él se percató de mi cambio de actitud, aunque no lo verbalizó, y esa consciencia lo volvió aún más amenazante. El ambiente en casa comenzó a transformarse sutilmente. Exteriormente todo parecía igual, él seguía yendo a trabajar, saludando a los vecinos con su voz grave y arreglando cosas. Mi madre continuaba con sus labores domésticas, cocinando, lavando ropa, siempre con la mirada baja. Pero entre nosotros, la atmósfera se había vuelto opresiva. Ya no me hablaba con la ternura de antes. Su voz había perdido el tono dulce con el que solía llamarme mi reina, ahora era más áspera y tensa. Me daba órdenes concisas y, si no las ejecutaba con precisión, me clavaba una mirada que contenía un brillo inquietante capaz de aterrarme. En una ocasión, mientras le servía la comida, derramé accidentalmente un poco de caldo sobre el mantel. No profirió palabra, simplemente me agarró con fuerza de la muñeca y me apretó hasta dejarme una marca amoratada. Con voz sorda me susurró: no te estás comportando como antes. Asegúrate de recordar quién tiene el control aquí. Esa noche no acudió a mi habitación, pero la siguiente sí. Y la experiencia fue aún más terrible. A partir de entonces, cada vez que me oponía, sus castigos se volvieron más sutiles, más despiadados, evitando dejar marcas visibles. No deseaba levantar sospechas, pero me privaba de la cena, me encerraba en mi cuarto con llave durante horas, y me obligaba a limpiar el patio bajo el sol abrasador del mediodía sin proporcionarme agua. En las noches, cuando el silencio se apoderaba de la casa y todos dormían, él retomaba sus rituales. Susurraba con insistencia y fuerza en mi oído la misma frase: es nuestra hora. Su voz, baja pero firme, pronunciaba palabras que hoy reconozco como perversas, palabras que nunca debieron salir de la boca de un padre hacia su hija. Paralizada por el terror, permanecía inmóvil, rogando internamente que terminara pronto. A veces, superada por la angustia, me desconectaba, como si mi mente pudiera abandonar mi cuerpo y flotar por encima de mí. Me veía desde afuera, como si observara una película de terror, anhelando el desenlace. Lo más difícil era la soledad, no tenía a quién recurrir. En la escuela, era una alumna normal, sin destacar, callada. Tenía una o dos compañeras con las que compartía el recreo, pero nunca sentí una verdadera conexión. Me sentía diferente, como si albergara algo corrompido en mi interior, algo innombrable que me aislaba de los demás. A veces la frustración me asfixiaba y sentía la necesidad imperiosa de gritar, de romper el silencio, pero la idea de escribir una nota, de dejar constancia de mi sufrimiento en algún lugar donde alguien pudiera leerla y comprenderla, se desvanecía ante el recuerdo de sus palabras, de sus constantes amenazas, que resonaban en mi mente como un eco doloroso. Recordaba la figura silenciosa de mi madre, absorta en la tarea de lavar los platos, evitando mi mirada, y ese recuerdo me obligaba a tragarme el grito, a ahogarlo en mi interior, de la misma manera en que tragaba la comida, a veces con el sabor amargo de la ceniza, o como tragaba las lágrimas que amenazaban con desbordarse en las noches oscuras, porque en nuestra casa el llanto estaba prohibido. Llorar era un signo de debilidad, y yo debía ser fuerte, debía mantener la compostura. Una noche, cuando apenas tenía 10 años, un evento insignificante en apariencia, pero que me marcó profundamente, ocurrió. Estábamos cenando los tres como cada noche en la vieja mesa de madera del comedor, bajo la misma atmósfera de silencio opresivo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. De repente él me preguntó con una sonrisa torcida, como si recordara un juego infantil o un momento feliz del pasado, si recordaba algo que hacíamos cuando era más pequeña. En ese instante mi madre alzó la vista por un segundo, y nuestros ojos se encontraron, un fugaz cruce de miradas que reveló algo que jamás olvidaría. Percibí el terror palpable, la humillación agobiante y, contrastando con todo ello, una profunda consciencia. No era desconocimiento, tampoco ingenuidad, era una complicidad tácita, un silencio culpable. Fue en ese instante cuando comprendí, ella estaba al tanto, siempre lo había estado, y jamás actuó.
Esa noche la inquietud me impidió conciliar el sueño. A hurtadillas me levanté y me dirigí al jardín. Me senté en el suelo con las rodillas pegadas al pecho, contemplando el cielo salpicado de estrellas que parecían burlarse de mi sufrimiento. Lloré en silencio, conteniendo los sollozos, mordiéndome los labios. Y por primera vez me hice una promesa inquebrantable: no permanecería en esa casa por siempre. Me marcharía, hallaría una manera, sin saber cómo, sin importar cuánto tiempo, pero algún día dejaría de ser su cautiva. Desde ese momento, cada intento de control y dominio por parte de él, lo enfrenté con una gélida indiferencia. Dejé de temblar, dejé de llorar, me transformé en piedra, cerré mis ojos y me convertí en hielo. Y eso para él significaba la derrota, pues ya no obtenía lo que anhelaba: temor, sumisión, silencio. Solo mi cuerpo, y eso no era suficiente. Entonces su estrategia cambió radicalmente, comenzó a dirigirse a mí con desdén, tildándome de ingrata. Me acusaba de no valorar sus supuestos sacrificios, asegurando que él era el único hombre capaz de amarme, porque según él, a chicas como yo nadie las desearía. Me repetía constantemente que sin él yo no valía nada, y que si lo denunciaba, acabaría en la indigencia o peor aún, en un reformatorio, donde, a su juicio, jovencitas descarriadas como yo terminarían siendo víctimas de agresiones sexuales. Era irónico que quien me estaba lastimando se preocupara por el daño que otros pudieran causarme, pero yo, lamentablemente, le creía. Parte de mí aún estaba cautiva en la telaraña de mentiras que él había tejido con paciencia. Había logrado minar mi autoestima, silenciar mi voz y hacerme dudar de mi propio derecho a existir. Me había convertido en una sombra, pero, a pesar de todo, algo permanecía vivo en las profundidades de esa oscuridad, una pequeña semilla, sí, pero resistente. A los 11 años mi cuerpo comenzó a transformarse y con esos cambios, la actitud de él se volvió distinta. Sus miradas se volvieron más lascivas y su deseo enfermizo se intensificó, tornando su mirada más sombría y urgente. Me miraba con un odio latente, como si mi propia transformación física y emocional fuera una ofensa personal, una traición a un pacto invisible. Una noche, tras resistirme a sus intentos constantes de control, me sujetó con fuerza del cabello y con una voz cargada de posesión, me espetó: te estás convirtiendo en una mujer, pero no olvides que eres mía. Esa simple palabra, mía, resonó en mi interior con una crueldad helada, aniquilando mi identidad. Me sentí cosificada, despojada de cualquier derecho a la autonomía, a la opinión, a la negativa. En ese instante la desesperación me empujó al borde del abismo. Visualicé el veneno, el pozo oscuro, la desaparición total. Sin embargo, en lugar de pensar en el dolor que mi ausencia causaría, la imagen de mi madre y su sumisión me invadió, y comprendí que no deseaba ser como ella. A partir de ese día, mi mente comenzó a maquinar un plan. Aunque la forma exacta de escapar aún era nebulosa, la necesidad de huir se convirtió en mi prioridad. Comencé a agudizar mis sentidos, a escuchar con atención las conversaciones que se desarrollaban en la tienda, absorbiendo las historias de mujeres que hablaban de la capital, de los trabajos como empleadas del hogar, de las grandes mansiones que buscaban jovencitas con una conducta impecable y obediente. Sin educación ni experiencia previa, pero con una firme determinación arraigada en la rabia y una profunda sed de libertad, creía firmemente que esas cualidades serían mi tabla de salvación con el tiempo. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, aún debía enfrentar un infierno más. El verano de aquel año fue el más largo de mi infancia, no tanto por el calor implacable del sol, que caía con una violencia que parecía agrietar la tierra, sino porque fue durante esos meses cuando finalmente, con una claridad cruel e innegable, comprendí que mi vida no era como la de las otras niñas y que lo que sucedía en mi hogar no era un secreto vergonzoso que debía ocultar, sino una aberración, una mancha que nunca debió existir. Tenía solo 11 años, pero ya no era una niña. Mi cuerpo comenzaba a cambiar, a estirarse, a adquirir esas formas que las mujeres temen y que los hombres observan con avidez. Empecé a percibir cómo en la calle algunos hombres bajaban la voz al verme pasar y cómo sus miradas se demoraban en lugares indebidos.
Pero lo más aterrador no era eso. No eran los rostros extraños los que me aterraban, sino la manera en que mi padre, ahora, me observaba con una mezcla perturbadora de repulsión y dominio, como si fuera su objeto, su propiedad, como si mi simple crecimiento fuera un robo de algo que él consideraba legítimamente suyo. Fue en ese instante cuando vislumbré la verdadera magnitud de su control. No solo había profanado mi cuerpo, no solo había robado mi infancia y manchado su pureza con sus deseos enfermizos, sino que también me había despojado de mi confianza, de mi inocencia, de la capacidad de poner nombre a lo que me sucedía. Durante años me convenció de que lo que compartíamos era una conexión única, un pacto secreto entre padre e hija, algo tan especial que no podía ser compartido, ya que nadie más podría entenderlo. Me había modelado a su antojo, me había adiestrado para obedecer, para guardar silencio, para sentirme culpable cada vez que se acercaba. Sin embargo, aquel verano, algo dentro de mí se rompió con una fuerza inusitada. Ya no era una sospecha difusa y angustiante, sino una certeza implacable. Recuerdo ese día con exactitud porque fue uno de esos días insignificantes, de esos que parecen carecer de cualquier importancia. Había ido a casa de la señora Elena, mi vecina, a dejarle unos manteles que mi madre había bordado. En el patio trasero un grupo de niñas del vecindario estaban reunidas en un círculo, sentadas en el suelo, comiendo fruta y compartiendo historias. Al principio dudé en unirme a ellas, pues siempre me costaba mucho relacionarme con otras niñas. Me sentía diferente, como si mi cuerpo fuera un enigma para los demás. Pero una de ellas, una niña pelirroja y pecosa llamada Micaela, me llamó con una sonrisa y me ofreció un trozo de sandía. Me senté tímidamente en el borde del círculo sin decir mucho, simplemente escuchando sus relatos sobre cosas cotidianas, peleas con sus hermanos, maestras que las regañaban, novios de papel en la escuela. Una de ellas contó que su padre la había abrazado cuando sacó un 10 en matemáticas, mientras que otra relató que el suyo le leía cuentos antes de dormir. Me reí, no sé por qué, una risa seca, como si me hubiera atragantado. Micaela me dirigió una mirada extraña, como si no entendiera algo, y me preguntó si mi padre también me contaba cuentos. La pregunta me tomó por sorpresa, y no supe qué responder, quedándome en silencio con la vista fija en las pequeñas semillas negras de sandía esparcidas en el suelo. Sentí como si algo se quebrara por dentro. Esa noche la angustia no me permitió dormir, daba vueltas en la cama, sintiendo un calor pegajoso en la piel, no provocado por la temperatura, sino por la vergüenza. ¿Cómo era posible que yo, que creía que lo que mi padre me hacía era un secreto compartido, una situación común, algo inevitable, estuviera tan equivocada? ¿Cómo era posible que todas esas niñas tuvieran padres que las protegían, que las consentían, que las hacían sentir amadas y no como yo, poseídas? Entonces la verdad se hizo clara, no era igual, yo era la excepción, y esa dolorosa comprensión, en lugar de traerme alivio, me inundó con una furia silenciosa que nunca antes había experimentado. Por primera vez deseé su muerte, no solo para liberarme de él, sino para que pagara el daño que me había causado. Por primera vez la imagen de mi madre cambió radicalmente, ya no la veía como una víctima, sino como una traidora, cómplice silenciosa de una verdad que conocía y nunca reveló. En los días que siguieron, mi perspectiva se transformó por completo. Mi padre, antes una figura imponente, se convirtió en un extraño, un ser ajeno que compartía mi hogar pero que había perdido el control sobre mis pensamientos, aunque todavía dictara sobre mi cuerpo. Escuchaba sus pasos, sus palabras y sus silencios, y en lugar de sentir temor, solo experimentaba desprecio. Cuando intentaba acercarse con sus manos, que alguna vez percibí suaves, y con su voz que recordaba melosa, mi rostro se volvía pétreo, le daba la espalda, me tensaba por completo y él, consciente de ello, se enfurecía. Una noche, con los dientes apretados, me acusó de altanería, de olvidar mi posición. Me propinó una bofetada seca, no violenta, pero suficiente para hacerme temblar. Me amenazó con consecuencias peores y continuaba desobedeciendo, pero ya no podía creer en sus palabras. Había dejado de sentir el mismo miedo que antes.
Dentro de mí, esa pequeña rebeldía, una llama de resistencia, crecía día a día. Empecé a escribir en una libreta vieja que ocultaba bajo el colchón, pero no plasmaba todo lo que sentía, aún no tenía el coraje suficiente. Sin embargo, dejaba frases sueltas, dibujos y símbolos que solo yo lograba entender, una forma de expresar mis emociones sin revelarlas directamente. Comencé a rezar, pero no como antes cuando pedí que Dios lo matara, sino pidiendo fuerzas para resistir, para seguir adelante hasta que pudiera escapar, porque sabía que aún no era posible. No tenía a dónde ir, ni a quién contarle lo que me pasaba, pero ahora tenía una meta, una salida imaginaria. La escuela era el día más difícil, donde las otras niñas empezaban a hablar de sus cuerpos con curiosidad y de los chicos que les gustaban, mientras yo me aislaba aún más. No podía unirme a esas conversaciones, no me interesaban. Mi cuerpo era como una prisión, un campo de batalla, sentía que estaba atrapada en algo que no me pertenecía. La compulsión de lavarme las manos se había convertido en un ritual implacable, una necesidad incontrolable que me consumía cada vez que tenía la oportunidad. Frotando hasta que la piel se volvía roja y dolía, imaginaba que el agua, cual agente purificador, sería capaz de erradicar las marcas invisibles, de eliminar la humillación que sentía, pero era inútil. La sensación pegajosa de la culpa, la suciedad invisible que no se iba ni con jabón ni con el torrente de lágrimas que derramaba en secreto, permanecía adherida a mí. Una tarde, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas en el rincón del patio, mi madre me encontró. Se acercó en silencio, la mirada llena de cautela, y posó una mano temblorosa y reseca sobre mi hombro. Me preguntó con voz suave si me sentía mal. Negué con la cabeza, sin atreverme a levantar la mirada. Entonces, con una ternura inusual, acarició mi cabello, un gesto que recordaba a mi infancia, una caricia olvidada. Sentí la necesidad imperiosa de confesar, de desahogarme, de revelar el peso que me aplastaba, pero al alzar la vista y encontrarme con sus ojos, vi un abismo, una tristeza ancestral, una pena honda que se negaba a ser sanada con palabras. Me miró con un dolor familiar, un dolor que reconocí al instante, el mismo que me atormentaba cada noche, y en ese instante, una comprensión desgarradora me partió el alma. Mi madre también había sufrido, tal vez a manos de él o tal vez no, pero su silencio no era falta de interés, sino terror, aceptación de su destino, la misma amargura que ahora yo intentaba evitar. Esta noche, al meterme en la cama, imaginé a todas las mujeres como nosotras, silenciadas, destrozadas, sumidas en hogares que aparentaban normalidad. Pensé en todas las niñas que aprendían a mentir, a desconectarse de la realidad, a acatar órdenes. Y entonces comprendí que no podía permanecer allí, que no permitiría que él continuara destruyéndome. No podía esperar que mi madre me rescatara, ni tampoco confiar en Dios o el destino. Solo yo tenía el poder. Aunque me sentía frágil, y el miedo aún me paralizaba, una convicción surgió en mi interior: merecía una vida distinta, donde pudiera respirar sin sobresaltos, donde pudiera dormir sin el temor a los ruidos nocturnos. Y fue así como la niña aterrorizada empezó a desvanecerse, dando paso a una joven que ya no se contentaba con sobrevivir. Anhelaba vivir, escapar, ser libre. Durante los meses posteriores, mi interior se convirtió en un campo de batalla silencioso donde dos fuerzas opuestas se enfrentaban sin tregua: la resignación, que susurraba la aceptación de un destino predeterminado, y la rabia, que clamaba por la libertad. Algunas noches la resignación dominaba, susurrando que la rendición era la única salida, que mi sino era la obediencia, el silencio y la invisibilidad. Otras noches, sin embargo, la rabia se apoderaba de mí, encendiendo un fuego en mi pecho, un deseo desesperado de escapar, de romper las cadenas, de correr sin rumbo hasta que mis pies sangraran, hasta que el mundo se expandiera lo suficiente para ofrecerme un escondite seguro y anónimo. La idea de que si no actuaba pronto me rompería en pedazos irreparables, me perseguía como una sombra, un eco constante que resonaba con fuerza creciente, urgiéndome a la acción. Con el paso de los años, mi padre también experimentó cambios, como si mi desarrollo físico le molestara,
como si el hecho de que ya no fuera la niña vulnerable que podía controlar con mentiras lo irritara. Ahora me temía, lo notaba en su mirada, temía que hablara, que dejara de sentir miedo hacia él, que usara mi voz para denunciarlo. Sin embargo, ese temor no lo frenaba, sino que lo volvía más despiadado. Cuando cumplí 12 años, no hubo ninguna celebración. Mi madre me preparó un simple caldo y me obsequió una trenza de lana que había tejido en secreto. Mi padre no me felicitó, sino que me observó de reojo y murmuró algo como: «Ya eres una señorita, ten cuidado con lo que haces y dices». Esa noche, por primera vez, no intentó abusar de mí, ni siquiera se acercó a mi habitación. Pero al día siguiente desató toda su ira y frustración contra mi madre. La insultó por cualquier pretexto, porque la sopa estaba fría, porque la camisa no estaba planchada, porque había dejado la escoba recostada en el lugar incorrecto. Ante mis ojos, la humilló públicamente con palabras hirientes y llenas de odio. Ella, con la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo, parecía ausente, como si una parte de su ser se hubiera desvanecido hacía tiempo. Yo, petrificado por la escena, sentía una mezcla de terror e ira, y por primera vez en mi vida, experimenté compasión por ella. Dejé de juzgarla, empecé a comprenderla. Éramos iguales, ambos prisioneros de un hombre que utilizaba el silencio como un arma letal. En las semanas siguientes, el comportamiento de mi padre se volvió impredecible. Había días en que se mostraba amable, incluso afectuoso. Me traía fruta, se interesaba por mis estudios y me hablaba con su voz suave y seductora, pero ya no me engañaba. Lo escuchaba en silencio con la mandíbula tensa, esperando el momento en que pronunciaría la frase que me atormentaba. ¿Recuerdas cuando teníamos nuestra hora? Cada vez que la decía, sentía un nudo en el estómago. Sentía una furia incontenible, un deseo ardiente de gritarle todo lo que me hervía por dentro, de escupirle la rabia que me corroía, de expresarle el profundo odio que sentía por él, que recorría cada rincón de mi ser. Sin embargo, me controlaba, conteniendo cada impulso. Sabía que una confrontación directa solo empeoraría las cosas, no era ingenua. Era consciente de su dominio, de su capacidad para hacerme daño, para quebrantarme. Así que esperaba pacientemente elaborando un plan, y mientras tanto fortalecía mi espíritu, me volvía más dura. Una noche después de la cena, mientras mi madre se ocupaba de lavar los platos en la cocina, él me pidió que lo acompañara a guardar algunos objetos en el cuarto trasero. Era una habitación pequeña y oscura, donde se amontonaban herramientas, viejos sacos y objetos rotos. Entendía perfectamente sus intenciones. Me negué rotundamente, pretextando cansancio. Él me observó fijamente con una mirada penetrante. Luego esbozó una sonrisa falsa, de esas que nunca alcanzaban sus ojos, y me preguntó con tono amenazante: «¿Te estás volviendo rebelde? Parece que estás olvidando lo que realmente importa». Me agarró con fuerza del brazo, me arrastró con violencia hacia el cuarto, cerrando la puerta con llave. No gritó, no me golpeó, pero susurró en mi oído con una voz llena de veneno, palabras que se clavaron en lo más profundo de mi ser. ¿Sabes qué les sucede a las chicas que intentan ser valientes? Terminan solas, sufriendo. Tú no eres nada sin mí. Y entonces por primera vez lo empujé, no con fuerza bruta, ni con odio. Fue un impulso, una reacción desesperada. Él se tambaleó hacia atrás, sorprendido. Me observó como si no me conociera, y por un instante sentí que el control había cambiado. Pero esa sensación fue efímera. Me abofeteó con furia, con violencia, me arrojó al suelo, me insultó, me llamó ingrata, sucia, basura. Después se marchó, dejando la puerta abierta. Me quedé allí con la cara enrojecida, la mejilla pulsando, el corazón latiendo con fuerza. Esa noche y la siguiente no pude dormir. Comencé a tener pensamientos oscuros. Imaginé matarlo. Consideré envenenar su comida. Soñé con incendiarlo mientras dormía, pero también pensé en mi madre, en las consecuencias si él desaparecía, en cómo me acusarían a mí. Y regresé a lo único que me quedaba: resistir.
Pocos días después recibí la noticia de que mi prima Leticia, quien vivía en la capital, vendría de visita. Ella era mayor que yo, calculo que tendría unos 18 años en ese momento. Había ido a la ciudad a trabajar como empleada doméstica y volvía a nuestro pueblo por unos días, para ver a su madre. Leticia, con su andar firme, su voz resonante y su forma de vestir a la moda, era muy distinta a las demás mujeres que yo conocía. Cuando llegó a mi casa, me observó detenidamente y me dijo: «Clarita, estás cambiando mucho. Estás más seria. ¿Te encuentras bien?». No supe qué decir, y bajé la mirada, sintiéndome expuesta, pero su comentario, aunque directo, estaba lleno de cariño. Nos sentamos en el patio y conversamos un rato. Le pregunté cómo era la ciudad donde vivía, y me contó sobre sus grandes casas, la gente distante pero respetuosa, y que ganaba lo suficiente para comprarse su propia ropa y vivir con otras chicas en una pensión. Sentí una mezcla de envidia, una de esas envidias buenas que te hieren, porque te hacen ver lo que podrías tener y no tienes. Esa noche, mientras dormía, soñé con escaparme con ella. En el sueño abordábamos un autobús que nos llevaba lejos, hasta una casa pintada de blanco, un lugar donde nadie sabía nada de mí, donde podía empezar una nueva vida desde cero. Al despertar, la claridad invadió mi mente, anhelaba esa nueva realidad, sin importar las penurias. No me importaba si tenía que limpiar pisos, fregar baños o dormir en un rincón, cualquier sacrificio sería preferible a seguir viviendo en esa casa. Así que, con cautela, le pedí ayuda, pero sin revelar mis verdaderos deseos ni mis sueños. Simplemente le dije que necesitaba trabajar, que quería irme del pueblo, que la sensación de estar atrapada me asfixiaba. Ella me observó fijamente, como si comprendiera más de lo que mis palabras expresaban. Después de una larga pausa asintió, prometiendo hablar con la señora para la cual trabajaba, mencionando que a veces necesitaban a una muchacha nueva, aunque no podía asegurarme nada, prometió hacer todo lo posible. Los días que siguieron fueron una agonía constante. Mi padre se mostraba más inquieto y violento que de costumbre, me espiaba, preguntándome a dónde iba y con quién me comunicaba. Una noche me sorprendió escribiendo en mi cuaderno y con furia, me lo arrebató de las manos. Lo leyó en silencio y aunque mis palabras no revelaban mis intenciones, algo en la mirada de mi padre se transformó, dejando entrever una comprensión perturbadora. Mi padre, con la voz alterada, me increpó en voz alta. Me acusó de divulgar secretos y murmurar chismes sobre nuestra familia. Me amenazó asegurando que si alguien se enteraba de los problemas que sufríamos en casa, él acabaría con su vida, y yo sería la única responsable de ello. Acto seguido me encerró en mi habitación y me privó de alimento. Me insultó diciendo que ya no era su hija, pero por primera vez, sus palabras no me hirieron, pues hacía mucho que ya no sentía que era su hija. 2 días después, Leticia regresó. Me informó que había hablado con su empleadora, quien estaba dispuesta a recibirme en su casa. Me advirtió que debía aprender rápido, que la vida no sería fácil, pero al menos estaría lejos de todo. Mi madre, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, no pronunció una sola palabra. Sin embargo, cuando Leticia se marchó, mi madre entró a mi habitación, se sentó a mi lado, me tomó la mano con fuerza, pero sin mirarme a los ojos, y me dijo con voz firme: si te vas, no vuelvas, no digas nada, no avergüences a esta familia. Y se marchó. Yo no lloré, no grité. Solo sentí una tristeza tranquila, similar a la calma que precede a una fuerte tormenta. El día de mi partida, mi padre no estaba presente. Había salido muy temprano a trabajar al campo. Mi madre me abrazó de forma rígida y rápida, sin decir absolutamente nada. En la esquina, Leticia me aguardaba, y sin mirar atrás, me dirigí hacia ella. Apenas portaba una bolsa que contenía un vestido, mi libreta cuidadosamente oculta y la certeza inquebrantable de que mi vida, a partir de ese instante, sería irremediablemente diferente. Llegar a la ciudad se sintió como un renacimiento, un nuevo comienzo, pero desprovisto del llanto que acompaña a los recién nacidos.
Mi alma, exhausta de sufrimiento, parecía haber derramado ya todas sus lágrimas. El viaje se extendió sinuoso y silencioso, con Leticia sentada a mi lado, divagando sobre asuntos triviales e importantes a la vez, en un vano intento de distraerme, de convencerme de que aquel cambio era solo un paso más en el camino, una transición, y no el desgarrador adiós que yo sabía que era. No abandonaba simplemente una casa, sino una parte de mí que había fenecido tiempo atrás. Lo que quedaba era un esqueleto emocional, en la necesidad imperiosa de aprender a vivir nuevamente, lejos del veneno que me había corrompido durante tanto tiempo. Y la ciudad me acogió. El bullicio constante de la ciudad, con sus calles repletas de una multitud anónima que me ignoraba, me brindaba un anonimato que sentía como un valioso obsequio. Nadie conocía mi pasado, mi origen, ni la tristeza que reflejaban mis ojos. Nadie me interrogaba, simplemente me dieron un delantal y me indicaron mis responsabilidades. Y eso bastó. Empleada en una mansión señorial, con sus vitrales deslumbrantes, pisos relucientes y muros adornados con pinturas, la señora de la casa, aunque exigente, era imparcial. No se interesaba por mi vida personal, solo esperaba que cumpliera diligentemente con mis deberes. Mi dormitorio, una pequeña estancia en la parte trasera, amueblada con una cama de hierro y una ventana que daba al patio de servicio, carecía de confort, pero era mi refugio. Nadie irrumpía en mi espacio, nadie abría la puerta sin mi autorización, nadie me despertaba con susurros perturbadores ni me pronunciaba la frase, «es nuestra hora». El silencio de esa habitación representaba una libertad inédita para mí. Dormía plácidamente sin sobresaltos, sin la paranoia de pasos acechantes ni el terror de una mano que se extendía en la penumbra. Cada mañana al despertar y abrir los ojos susurraba para mí misma, casi como un mantra, «estás a salvo, estás a salvo, estás a salvo». Esa simple frase, con su poder oculto, se convirtió en mi ancla, en mi forma de aferrarme a la realidad. Pero aunque había logrado escapar físicamente de ese lugar, escapar de los recuerdos resultó ser una batalla completamente diferente. Mi cuerpo traicionero seguía reaccionando como si aún estuviera allí, en peligro. Las noches eran las peores, me despertaba empapada en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado, como un animal atrapado en una jaula. Las pesadillas revivían una y otra vez su voz, sentía su aliento cerca de mi cuello, la sensación repulsiva de sus dedos. Temblorosa me abrazaba a mí misma en la oscuridad, luchando por recordar que ya no estaba, que él ya no podía tocarme. Durante el día me esforzaba por fingir normalidad, sonreía, cumplía con mis obligaciones laborales, respondía a las preguntas justas, pero por dentro sentía una profunda fractura. El mundo continuaba su curso, la vida seguía su ritmo, y yo me sentía como una superviviente, oculta en medio de un campo de batalla invisible, donde el resto del mundo parecía ajeno a la lucha. No podía hablar con nadie, la idea misma me paralizaba. ¿Cómo expresar con palabras una experiencia que incluso para mí era nebulosa e incomprensible? Así transcurrieron los meses y luego un año entero. Comencé a experimentar una sensación de libertad, como si finalmente pudiera respirar sin el peso de la culpa constante. Hubo jornadas en las que su imagen, su recuerdo, no ocupaban mi mente, días en los que su sombra no se filtraba sigilosamente por las grietas de mis pensamientos. Poco a poco aprendí a desenvolverme en la ciudad, a orientarme por las calles, a administrar el dinero que ganaba. Incluso osé soñar en silencio y con cautela, con la posibilidad de algún día estudiar, perfeccionar mi lectura, tal vez incluso escribir mi propia historia. Sin embargo, cada vez que me permitía pensar en esos anhelos, una voz interna me susurraba que era una completa insensatez. ¿Quién estaría interesado en leer los relatos de una simple sirvienta, de una mujer maltratada, reducida a la sombra de lo que alguna vez fue? A pesar de todo, continuaba escribiendo en mi libreta cada noche, unas cuantas líneas, un fragmento del pasado. Una breve oración. Era mi manera de no olvidar, pero también de no abandonar la esperanza. Y entonces sucedió. Ese día, grabado a fuego en mi memoria, fue un domingo por la tarde.
Me encontraba ayudando a la señora con unos arreglos florales en el salón principal. De repente la puerta principal se abrió con estrépito y escuché unos pasos pesados y torpes acercándose. No era habitual que recibiéramos visitas inesperadas. Me asomé cautelosamente desde el pasillo y allí, de pie en la entrada, lo vi, era él, mi padre, visiblemente envejecido, pero inconfundible. Con la mirada, exploró la casa, como si buscara algo que había extraviado. Al divisarme, una sonrisa fingida iluminó su rostro, como si el tiempo entre nosotros no existiera. Clara, pronunció, y mi cuerpo se petrificó. Sentí un frío glacial que ascendía desde mis pies, vaciándome de sangre. No comprendía cómo había llegado, si la señora lo había invitado, si Leticia le había revelado mi paradero. Desconocía todo, salvo la certeza de su presencia frente a mí, y la implosión de mi tranquilidad. La señora mostró sorpresa. Él, con su voz meliflua y traicionera, proclamó ser mi padre, afirmando haber venido a buscarme porque me había marchado sin explicación, y que estaba angustiado. Yo, incapaz de articular palabra, solo lo contemplaba, sintiendo el galope desenfrenado de mi corazón. Finalmente, en un arrebato de valentía que desconocía poseer, declaré con firmeza: él no es mi padre, es mi agresor. Me sometió a años de sufrimiento. No quiero verlo nunca más. La señora, con los ojos desorbitados, reaccionó al instante. Paralizado, inmóvil, su rostro reflejaba sorpresa, como si mi directa y contundente declaración le hubiese despojado del control que creía aún ejercer sobre mí. Intentó acercarse, murmuró acusaciones de locura e ingratitud. Quiso tocarme, pero retrocedí, firme en mi amenaza: si me toca, gritaré, y si no se va, lo denunciaré. La señora, atenta a la escena, llamó al portero. Él intentó balbucear algo más, pero sus palabras fueron ahogadas por el tumulto y la urgencia. Lo sacaron de la casa. Esa fue la última vez que lo vi. Esa noche, sola en mi habitación, temblé, rota por el llanto. Me acurruqué en un rincón, encogida como una niña, pero esta vez, el miedo no era el origen de mis lágrimas, era el alivio, la liberación. Me había escuchado a mí misma, había dicho en voz alta lo que durante años había sido un susurro corrompido en mi interior. Él me había visto expuesto, pero incapaz de lastimarme. Entendí que ya no era suya, que nunca lo fui realmente, que era dueña de mi propia existencia, y aunque el dolor persistiera, aunque las cicatrices me acompañaran por siempre, nadie, absolutamente nadie, tendría el poder de silenciarme de nuevo. A mis más de 60 años, sentada frente a esta ventana por la que el sol ya no irrumpe con la misma intensidad, reflexiono sobre mi vida, sobre todo aquello que experimenté, sobre las palabras que guardé y sobre las situaciones difíciles que logré superar. Este cuerpo, que ya no es el de la niña temerosa ni el de la joven que escapó con una libreta y una tenue esperanza, ha envejecido cargando silencios y se ha doblado ante la adversidad en numerosas ocasiones, aunque nunca se ha quebrado por completo. Las arrugas que surcan mi rostro son más que simples huellas del tiempo, son los mapas de mi lucha, de los días en que dudé de mi propia valía, pero aún así persistí. Me convertí en mujer sin una guía, sin un ejemplo a seguir y sin el consuelo de la ternura, aprendiendo a amarme con mis heridas, como se ama lo que ha sido golpeado y maltratado, dudando si aún merezco afecto. Después de décadas de sufrimiento, finalmente comprendí la verdad: yo merecía todo lo bueno desde el principio. Aquella niña con trenzas, la adolescente que se protegía durmiendo con un cuchillo, la joven que sollozaba en silencio, todas ellas, cada una, merecían amor, respeto y una paz profunda. Dediqué muchos años a trabajar en hogares ajenos, siendo empleada doméstica, niñera, cocinera y lavandera. Aunque para muchos fui invisible, eso no me importaba, ya que en cada casa construí un santuario personal, un espacio sagrado donde nadie tenía el derecho de tocarme, de alzar la voz o de obligarme a nada. Aprendí a sostener la mirada, a decir no con firmeza y a defender a otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. Jamás regresé a mi pueblo natal, ni sentí curiosidad por saber de él.
Fue solo muchos años más tarde que una tía lejana me informó de su muerte, solo, enfermo y sin compañía. No sentí alegría ni tampoco tristeza, solo una calma distante, como si una puerta que siempre había estado entreabierta, finalmente se hubiera cerrado sin hacer ruido. Antes de que él falleciera, mi madre murió. Durante sus últimos días me contaron que hablaba sola, con la mirada perdida en el vacío, y que a veces pronunciaba mi nombre, como si estuviera llamando a un espectro. No sé si se arrepintió de algo ni si llegó a entender algo importante, pero yo la perdoné, no por ella, sino por mi propio bienestar, porque llevar el peso de su silencio junto al mío era una carga demasiado pesada para mí. Y ahora, lo único que deseo es la ligereza, la ausencia de cargas. A lo largo de mi vida, nunca me casé. Tuve a mi lado a hombres buenos, compañeros que me trataron con respeto y cariño, pero nunca permití que cruzaran esa última línea. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí, por miedo, no podía entregarse completamente. Les agradezco a todos ellos la paciencia y la ternura que me brindaron. Uno de ellos, incluso después de que me alejé sin explicación alguna, me escribió cartas durante años. Jamás le respondí. A veces, cuando necesito recordar que hubo alguien que me valoró como persona y no como un simple objeto, releo esas cartas. Sin embargo, elegí la soledad, y no me arrepiento porque en ella, en mi soledad, encontré la verdad que necesitaba. En el silencio liberado de la amenaza, descubrí mi voz, mi derecho a hablar. Hoy comparto mi historia, no impulsada por la búsqueda de compasión, ni por el afán de generar controversia, ni por el deseo de venganza. La revelo porque sé que hay muchas personas, niñas, mujeres y abuelas que aún sufren en silencio, que aún viven atormentadas por el miedo, la culpa y la vergüenza, sentimientos que no deberían ser suyos. Durante años creí que lo que me sucedió era un castigo divino, una señal de infamia, una mancha imborrable. Ahora entiendo que fue un acto criminal, que yo no fui la culpable, que nunca lo fui. Me tomó toda una vida llegar a esta comprensión. A pesar de que el pasado es inalterable, tengo el poder de narrarlo, de ponerle nombre, porque cada vez que una de nosotras rompe el silencio, el muro de la opresión se resquebraja un poco más. Y yo ya no quiero más barreras, solo quiero puertas abiertas, solo anhelo caminos que conduzcan a la dignidad. Si alguien me escucha, si alguna joven me oye desde su propia oscuridad, le digo, no estás sola, no eres culpable, no estás destrozada, estás viva. Y mientras estés viva, existe la esperanza. Pensé que mi historia acabaría en una tumba anónima, perdida en el olvido, sin que nadie me recordara. Sin embargo, aquí estoy, relatándola con una voz que tiembla, es cierto, pero es mi voz, la siento mía, y aunque débil, también fuerte a su manera. Y eso para mí es suficiente, porque si esta narración consigue ayudar a una sola persona, todo el sufrimiento que he soportado habrá valido la pena. Finalmente, después de tanto tiempo, podré descansar en paz, sabiendo que no me silenciaron para siempre. M.